voy a quitar la selección, apretando sobre la línea de selección, y lo que voy a hacer ahora es que más allá de tener todo esto en conjunto, también lo quiero tener por separado y tener de alguna manera diferentes colores dentro de estas pelotas. Entonces lo que voy a hacer es aprovecho que tengo una pequeña paleta aquí de colores para voy a ir trabajando teniendo en cuenta la cuestión de la luz, ya que lo que vamos a trabajar ahora va a ser darle volumen a nuestro personaje y trabajar sobre el sombreado. Lo que voy a ir haciendo va a ser que voy a oscurecer algunos sectores o buscando en mi propia paleta darle cierta oscuridad a determinados sectores, sobre todo las 4 pelotas estas de aquí, de abajo. En este caso lo vamos a ir haciendo. Entonces lo que voy a hacer es marcarlo como referencia. En realidad referencia va a ser las líneas, y lo que voy a ir haciendo va a ser trabajar generando uno por capa, una pelota por capa. Y ahí tenemos, si bien nos podemos ver cada pelota en un layer, en una capa diferente. Esto es lo que me va permitiendo a nivel de proceso de dibujo es tener control absoluto de cada sector de mi dibujo. Y facilita. Al principio sí puede ser un poco tedioso generar todo esto, pero luego si tenemos que modificar o sobre todo eso, si tenemos que modificar sobre el paso, no perder tanto tiempo ya, sino que podemos ir trabajando de un modo no destructivo sobre nuestro personaje en este caso, y poder hacer modificaciones futuras de manera muy simple. Vamos a generar un grupo con todos estos. Vamos a nombrar ahí podemos empezar lo ideal es empezar a nombrar las capas. Esto nos va a permitir trabajar más ordenadamente y no perdernos. Todas estas no hace falta que las nombre. Vamos a poner el grupo pelotas. Esto ya sabemos más o menos qué es cada cosa. Empezar a trabajar. Voy a quitar la opción de referencia a mi capa de líneas. Y bien. Y vamos a empezar realmente ahora con el sombreado de esta parte. No tenemos nada seleccionado, por lo tanto lo que vamos a hacer es seleccionar las patas, y en esta capa nueva tenemos una luz que viene de arriba hacia la derecha, por lo tanto las sombras van a estar de este lado. Este puede ser nuestra capa de sombra de las patas, y podemos hacerle algunos brillos en otra capa. La sombra y luces en este caso. De la misma manera deberíamos ir haciendo con cada uno de estos elementos. Para eso vamos de la misma manera, vamos a trabajar sobre las pelotas. Vamos a ir de abajo hacia arriba. En este caso
podemos utilizar una opción que es la de Alpha Lock. Esta opción que nos va a permitir queda básicamente, como vemos acá en la ventana del layer, la ventanita, podemos apreciar que hay un cuadriculado, que la imagen se transformó y detrás tiene un fondo cuadriculado. Eso quiere decir que todo el contenido de esta capa alrededor de todo el contenido de esta capa está bloqueado, básicamente. O sea que si por ejemplo decidiéramos pintar sobre esta pelota de aquí abajo y hacerle una sombra en este caso, podemos hacer esa sombra sin pintar alrededor de ningún lugar. Básicamente queda la sombra encerrada en el contenido de esta capa, ¿no? Es algo bastante práctico. Pero sí, lo que sucede es que esta capa ya queda modificada. Si quisiéramos hacerlo de otra manera, hacemos como hicimos antes, que esta capa la seleccionamos y podemos pintar y tener la sombra, en este caso, de esta pelota inferior de manera separada. Acá vamos a aprovechar esta otra herramienta que es la del dedo, que es como un emborronado, de smudge sería en inglés. Ese emborronado nos permite justamente emborronar estas uniones, por ejemplo, un poquito molestas que me han quedado. Las podría, y de la misma manera puedo trabajar sobre un pincel un poco más adecuado para esto, de primera forma, y luego modificar su opacidad, pero nos permite, y aparte muchas veces genera algunos efectos, como en este caso, que son interesantes, son efectos que surgen espontáneamente. De esta misma manera vamos a trabajar sobre cada una de las pelotas. Mientras voy trabajando, voy a acelerar el tiempo de trabajo y así vamos a poder salir a la siguiente sección. Bueno. Ya tenemos las patas, tenemos las pelotas, nos faltarían como los ojos, que los tenemos aquí. En este caso, para no volver a hacer un proceso tan largo, simplemente lo que puedo hacer es justamente generar el Alpha Lock y darle, en todo caso, un poco de brillo. Y lo que le puedo dar también un poquito más de oscuridad, en algún caso, como para reforzar la redondez y el volumen nuevamente. Ahí ya tendríamos más o menos planteado nuestro personaje. Entonces, para esto que hemos hecho, hemos visto un poquito los pinceles, hemos visto que hemos trabajado con diferentes grupos de capas, hemos trabajado con distintas opacidades, con distintos grosores de pinceles, todo esto para poder realizar este primer personaje. Todavía no hemos ni siquiera pasado al fondo, o sea que nos damos cuenta que por más simple que parezca, cada dibujo se puede volver complicado y tener un proceso largo, ¿no? En este caso, cuando queremos trabajar dibujando, ya estos procesos son muy importantes porque nos van a permitir reducir mucho el tiempo de trabajo y ser más eficientes. Bien, hasta aquí hemos visto las capas, hemos visto las herramientas de pincel, del dedo, de emborronado, de la goma de borrar,
sabemos que estos tres elementos, tanto pincel como dedo como goma, tienen las mismas características, se componen en categorías y dentro de ellas podemos encontrar distintas clasificaciones. Nos queda, bueno, estuvimos viendo un poquito lo de color, las distintas formas de visualizar el color eran, habíamos dicho, por disco, de forma clásica, por valores o por paletas. En este caso teníamos una paleta que en este caso no está titulada, pero era una paleta vieja que había quedado. Armar una paleta es muy fácil. En este caso vamos tomando un color que quisiéramos, por ejemplo, generar una paleta nueva. Ya tenemos el color tomado. Si voy a esta otra paleta, ya sea, voy colocando el color, voy tocando. Quiero seleccionar otro, por ejemplo, en este caso voy a seleccionar el color de fondo para tenerlo como paleta. Vuelvo aquí, toco el color de fondo. Hay un problemita ahí que vemos un poquito de vibración entre estos dos tonos, pero bueno, lo estamos haciendo muy rápido. Podría agregar en mi paleta el verde de las patas y así voy generando una paleta que me permite luego nombrarla. Podemos poner ojos, vamos a poner a nuestro personaje y ahí tenemos ya una paleta generada.